bonita vecindad. Para comenzar este video aclaremos algunos puntos. El ordenamiento jurídico en México destinado a la protección de obras literarias y artísticas, así como los derechos que se derivan, es la Ley Federal del Derecho de Autor. La propiedad intelectual se divide en dos grandes campos, que son la propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial incluye patentes, que protegen invenciones nuevas, marcas, protegen signos, nombres, logotipos e imágenes que distinguen productos o servicios, diseños industriales, que protegen la apariencia estética y o forma de los productos, secretos comerciales, información confidencial de valor comercial. Para el registro de estas obras existe el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Instituciones como el INPI o el INDAUTOR tienen como objetivo proteger las creaciones de la mente humana, permitiendo a sus autores o inventores obtener reconocimiento o beneficios financieros por su trabajo. Habiendo aclarado estos puntos, hoy hablaremos sobre los derechos de autor y de marca detrás de El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una obra audiovisual creada por Roberto Gómez Bolaños. De acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, se protegen el guión y los diálogos escritos por el autor, los personajes como el Chavo del Ocho, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, etc., la música original, la obra audiovisual, como los episodios del programa. El programa fue producido y transmitido originalmente por Televisa, empresa que adquirió los derechos patrimoniales de explotación, transmisión, reproducción, distribución, licencias, etc. Tras el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, los derechos patrimoniales del autor forman parte de su herencia y son administrados por sus titulares legales, su familia y las empresas que gestionan su legado. Existen dos tipos de derechos. Los derechos morales reconocen la autoría y son inalienables, y los derechos patrimoniales que permiten la explotación económica y pueden cederse. Los derechos morales siempre reconocen a Gómez Bolaños como creador. En este caso, Televisa adquirió los derechos patrimoniales para la explotación audiovisual. Además de los derechos de autor, El Chavo del Ocho está protegido como marca registrada. El nombre del programa, el nombre de los personajes y sus diseños distintivos pueden registrarse como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Las marcas permiten comercializar los productos como juguetes, ropa, útiles escolares, etc. Autorizar licencias para su uso comercial. Impedir que terceros usen el nombre o imagen con fines comerciales sin permiso. En este caso, las marcas relacionadas con El Chavo del Ocho han sido registradas y explotadas comercialmente por empresas vinculadas al legado de Gómez Bolaños y por Televisa, actualmente parte del Grupo Televisa. La diferencia clave en este caso es que el derecho de autor protege la obra creativa, guiones, capítulos, personajes como creación artística. La marca protege el nombre, logotipos y elementos distintivos usados con fines comerciales. Por ejemplo, si alguien escribe una obra copiando los guiones, viola los derechos de autor. Derechos conexos. Los actores que interpretan a los personajes tienen derechos conexos como artistas intérpretes. Estos derechos les permiten ser reconocidos por su interpretación, autorizar la fijación y reproducción de su actuación, percibir regalías cuando corresponda. Sin embargo, los derechos conexos no les otorgan automáticamente la titularidad del personaje. Este caso presentó conflictos legales por personajes, pero ¿por qué entraron en litigio? En el caso de la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, la actriz entró en litigio porque buscaba obtener el reconocimiento del derecho a explotar comercialmente el personaje, registrar la marca La Chilindrina, presentarse en espectáculos utilizando el personaje sin depender de la autorización de Gómez Bolaños. El conflicto surgió porque el personaje fue creado por el autor Gómez Bolaños, pero la actriz aportó elementos interpretativos distintivos que consolidaron su identidad. Tras el proceso legal, logró el reconocimiento para registrar y explotar el personaje en determinados ámbitos comerciales. En el caso de Kiko, Carlos Villagrán, el actor tuvo disputas similares. El conflicto se originó porque el personaje fue creado por Gómez Bolaños. Villagrán intentó explotar comercialmente la imagen y características del personaje fuera de la serie. Ante restricciones legales, el actor utilizó versiones modificadas del personaje para evitar infracción directa. Este caso refleja una tensión entre tres puntos: la autoría originaria del personaje,
en este caso Gómez Bolaños, interpretación actoral distintiva, derechos conexos, y la explotación comercial como marca. Desde el punto de vista jurídico, el personaje como creación literaria pertenece al autor. La interpretación específica pertenece al actor, derechos conexos, y el uso comercial del nombre e imagen dependen del registro marcario y de los contratos celebrados. El punto clave fue determinar si el personaje podía considerarse una creación autónoma derivada de la interpretación o si seguía siendo parte de la obra original. En el caso de María Antonieta de las Nieves, la autoría reconoció que podía registrar la marca del personaje bajo ciertos límites, lo que muestra que en algunos casos la interpretación puede adquirir autonomía comercial. En cambio, en el caso de Carlos Villagrán, el uso del personaje se vio limitado por los derechos originales vinculados a la obra y los acuerdos contractuales. El caso del Chavo del Ocho demuestra cómo una creación artística puede trascender su origen creativo para convertirse en un complejo activo de propiedad intelectual con múltiples dimensiones jurídicas. Los conflictos legales con actores como María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán ponen de manifiesto la complejidad que surge cuando convergen la autoría original, los derechos conexos derivados de la interpretación y la explotación comercial de los personajes. Estos litigios reflejan la importancia de delimitar claramente los alcances contractuales y los derechos de cada parte para evitar controversias futuras. En conclusión, El Chavo del Ocho constituye un caso emblemático donde interactúan el derecho de autor, los derechos conexos, el derecho de marca y los conflictos de cesión y licencia. Este ejemplo evidencia cómo la adecuada protección y gestión de la propiedad intelectual no solo resguarda la creatividad, sino que también puede transformar una obra artística en un activo estratégico de enorme valor económico y cultural. Your